Catequesis con Espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Ambrosio. Comentario sobre los Salmos 43, 89, 90. ¿Por qué nos escondes tu rostro? Cuando estamos afligidos por algún motivo, nos imaginamos que Dios nos esconde su rostro, porque nuestra parte afectiva está como envuelta en tinieblas que nos impiden ver la luz de la verdad. En efecto, si Dios atiende a nuestro estado de ánimo y se digna visitar nuestra mente, entonces estamos seguros de que no hay nada capaz de oscurecer nuestro interior. Porque si el rostro del hombre es la parte más destacada de su cuerpo, de manera que cuando nosotros vemos el rostro de alguna persona es cuando empezamos a conocerla o cuando nos damos cuenta de que ya la conocíamos, ya que su aspecto nos lo da a conocer, ¿cuánto más no iluminará el rostro de Dios a los que Él mira? En esto, como en tantas otras cosas, el apóstol y verdadero intérprete de Cristo nos da una enseñanza magnífica y sus palabras ofrecen a nuestra mente una nueva perspectiva. Dice, en efecto, el Dios que dijo, brille la luz del seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Vemos, pues, de qué manera brilla en nosotros la luz de Cristo. Él, en efecto, el resplandor eterno de las almas, ya que para esto lo envió el Padre al mundo, para que iluminados por su rostro, podamos esperar las cosas eternas y celestiales. Nosotros, que antes nos hallábamos impedidos por la oscuridad de este mundo. ¿Y qué digo de Cristo, si el mismo Pedro dijo a aquel cojo de nacimiento, míranos? Él miró a Pedro y quedó iluminado con el don de la fe, porque no hubiese sido curado si antes no hubiese creído confiadamente. Si ya el poder de los apóstoles era tan grande, comprendemos por qué Zaqueo, al oír que pasaba el Señor Jesús, subió a un árbol, ya que era pequeño de estatura y la multitud le impedía verlo. Vio a Cristo y encontró la luz. Lo vio y él, que antes se apoderaba de lo ajeno, empezó a dar lo que era suyo. ¿Por qué nos escondes tu rostro? Esto es, aunque nos escondes tu rostro, Señor, a pesar de todo, ha resplandecido sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. A pesar de todo, poseemos esta luz en nuestro corazón y brilla en lo íntimo de nuestro ser, porque nadie puede subsistir si le escondes tu rostro. De las catequesis de San Ambrosio. Comentario sobre los Salmos 43, 89, 90. Catequesis con Espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. Catequesis con Espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Saludos, catequista, y todos los que nos escuchan a través de nuestro programa Catequista con Espíritu. Les saludan las catequistas Ingrid Mustafa, zona Arroyo Hondo del Distrito Nacional. Isabel del Rosario, coordinadora del Distrito Nacional. Continuamos compartiendo con ustedes
estos temas de formación dirigidos a todos los catequistas. Hoy hablaremos del proceso de iniciación a la vida cristiana, momentos de la catequesis. Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, Señor del servicio, muéstrame el camino que lleva a darlo todo por los demás, con un corazón humilde, dispuesto, generoso, alegre y fraterno. Ayúdame a tener tus mismos sentimientos, preocupaciones y opciones. Amén. Amén. Es una gran alegría estar aquí compartiendo este espacio tan importante en la formación del catequista. Ser catequista es un don, es una llamada y un regalo de Dios. Como leímos con anterioridad el tema que vamos a tratar, momentos de la catequesis. Es un tema imprescindible para todo catequista. El catequista debe tener conocimiento de estos momentos o metodologías catequísticas para la realización de una buena catequesis. Una catequesis que toque los corazones de los catequizando y que los lleve a un encuentro personal con Dios. Muy cierto, Ingrid. El catequista debe tener conocimiento de estos momentos. Y aquí cabe mencionar esta frase de Juan Pablo I que dice así: los niños leen más en el catequista que en el libro. Se impregnan más de su conducta que de sus palabras. Se les graba más con los ojos que con los oídos. Son como las esponjas, absorben todo lo que ven. Si los niños leen en el catequista a la hora de vivir el momento de la catequesis, ellos, según ven el ambiente, se dan cuenta si uno ha preparado alguna sorpresa. Debemos tener una conducta coherente delante de los niños, porque ellos absorben todo lo que ven, más que lo que nosotros les enseñamos. Isabel, ahora vamos a compartir los 3 grandes pasos que debe tener el momento catequético. Sí, son 3 grandes pasos. El primer paso debemos de partir de la vida concreta. El segundo, un anuncio de la palabra de Dios. Y como tercer paso, la respuesta personal y libre. El punto número 1, partir de la vida concreta, del grupo y del individuo, es mirar la vida y ayudar a profundizar, escuchar y dialogar. Esto toca nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. En el segundo punto, anuncio de la palabra de Dios, el núcleo fundamental, el centro de toda catequesis. La catequesis debe tener una dimensión cristocéntrica. El momento catequético debe llevar al niño y al grupo a un encuentro personal con Dios, con ese Dios vivo, escuchando su palabra. Hay una anécdota muy hermosa de una joven, una niña llamada Ana. Ana tuvo ese encuentro personal con Dios en su 2º año de catequesis, Isabel. Ella no paraba de hablar de Dios, quería conocer a Jesús y le pedía a sus padres que le hicieran más historia de la vida de Jesús. Vaya compromiso para sus padres. Ellos tuvieron que prepararse mejor en la vida cristiana para poder llenar las expectativas de su querida hija. En el tercer punto tenemos la respuesta personal y libre a esa palabra de Dios, que debe producir unos efectos de cambio, de un cambio de vida, pero ese cambio debe producirse dentro de la iglesia y de su comunidad cristiana. El cambio de la vida de Ana, Isabel, hizo que sus amiguitos quisieran vivir esa experiencia, esa transformación tan grande que ella tuvo de niña triste a ser ahora la más alegre de todos. Eso se llama
tener una experiencia con Dios. Con Dios. Entonces, Ingrid, ahora vamos a ver estos métodos que debemos de usar en la catequesis. Primero debemos saber qué significa la palabra método. Método es una palabra que viene del griego y significa atajo, camino corto, procedimiento sencillo y eficaz para alcanzar una meta. Ejemplo, si yo digo voy para San Juan, primero me formulo la pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo llegar? O sea, debo trazarme cuál es la meta. Segundo, elegir cuál es la opción que voy a tomar. Si me conviene o no, si me es más factible, irme en un motor, en una guagua, en un autobús o en un taxi. Y tercero, me pongo en marcha, cuidando siempre de no alejarme de la ruta trazada. Pues como voy para San Juan, debo tomar la autopista que me conduce allá. Así nosotros como catequistas no debemos perder el norte hacia donde queremos llevar los niños, que no sea más que a tener como Ana ese encuentro personal con Dios. Correcto. Y por eso vemos que la meta en la catequesis es llevar el mensaje de Jesucristo con un objetivo específico. Siempre señalamos hacia Jesús, porque como dijimos, es cristocéntrica, o sea, es la palabra de Dios. Y siempre vamos a tener un tema para que podamos conocer mejor al Señor, sea el tema del amor de Dios, de la misericordia, con un tema específico. El catequista, por eso, es un pedagogo, es un educador que debe conocer lo que tiene delante y saber y practicar un estilo, una pedagogía, un método apropiado a nuestro tiempo y a la persona a la cual se le va a hablar de Dios. Por eso hay una evolución en la catequesis, Ingrid. El método ha cambiado porque los muchachos de este tiempo no son los de antes. Por ejemplo, al principio nos encontramos con una catequesis de corte conceptual y memorístico, donde prevalece el método de asimilar los contenidos. En el siglo XX nace la catequesis antropológica, preocupada por el sujeto en las diferentes etapas de su vida. Ya no es el librito de las preguntas y respuestas que teníamos que aprender de memoria. La catequista no nos daban ese libro. Yo me acuerdo cuando yo hice mi catequesis allá en San Juan, que tenía que aprenderme y repetir esa pregunta y esa respuesta según estaba en ese librito. Ahora no, ahora hay que poner al niño a practicar. Sí, ese método llamado deductivo pasivo, donde el maestro ha dicho y eso es lo que se debe aprender. Realmente fueron muchos los regresos cuando uno llegaba y no se sabía el credo y no se sabía algo, te llamaba fuertemente la atención. Todo era de memoria, pero si te lo hacen vivencial es diferente. Y el método inductivo activo, el catequizado es involucrado para investigar y aportar sus deducciones y reflexiones. Esto hace que se despierte el interés de los niños o de las personas a las cuales se está catequizando al ser involucrado. Es una participación activa y nada menos que la experiencia, nada mejor que la experiencia para dejar huellas muy claras. O sea, así nosotros podemos lograr que ellos tengan vivencia con el Señor. Si a nosotros nos interesa dar a conocer la palabra de Dios, hemos de preocuparnos por acoger la forma más conveniente, tomando en cuenta la situación de los destinatarios. El catequista debe, antes que nada, observar, conocer y saber manejar las realidades de los destinatarios, para luego poder transmitir el mensaje de forma tal que no se pierda la acción de la catequética. Por ejemplo, a mi catequesis llega un niño que tiene hambre. Yo no puedo hablarle a ese niño de que Dios es un Dios que provee. Un niño con hambre, no me lo vas a asimilar. Con situaciones de problemas familiares en la casa, con falta de atención de su padre. No puede decir que Dios es un Dios amoroso si su papá lo maltrata, si su papá y que su papá es el ejemplo de Dios. Que yo primero tengo que de conocer la situación de cada uno de esos niños, tratar de subsanar esa situación. Si antes no tratamos de cubrir o subsanar esto, el niño no va a asimilar
lo que en verdad queremos transmitirles. Sí, porque el Padre para él no es algo bueno, entonces él tiene que conocer a Jesús, él tiene que tener ese querigma, ese anuncio, para que él entienda y vea que es diferente, que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, tierno, es mucha la diferencia. Por eso, Isabel, la diversidad de métodos en la catequesis. Todos los elementos que no son contrarios al Evangelio, la catequesis los pone a su servicio. El catequista, a partir de lo que quiere, evalúa y elige el método. Puede elegir una historia narrativa, una dinámica o un teatro de títeres, por ejemplo, para sacar el mensaje o la enseñanza que lleve al objetivo. El método será útil y eficaz en la medida en que se ajuste a las personas a quien se lo quiero hacer llegar. Debemos tomar en cuenta que si es un niño de 7 o 12 años, si son personas que usan los medios digitales, muy importante en el momento de hoy, en la medida de lo posible, debemos hablar en su idioma, Isabel, porque si esos niños están acostumbrados a trabajar digitalmente, cuando yo les salga con algo que no he enfocado ahí, no van a entender y o se pueden burlar de uno. Entonces, por eso uno tiene que tratar de la catequesis, tratar de buscarse esos jóvenes o esas personas que te pueden dar la mano en eso. Entonces, no podemos decir que hay un método exclusivo. El mejor método es que uno en el momento uno pueda transmitir eso que desea. Y para el mejor método debe involucrar la imaginación, la voluntad, los sentimientos, la inteligencia y la memoria. Para transmitir temas, primero yo tengo que imaginarme cómo yo debo hacer llegar al niño la palabra. Si yo creo que leyéndola le llega mejor, pues yo se la leo. Pero si haciendo un drama, hacemos un drama. Tener una voluntad, siempre hay que tener la voluntad de hacer y preparar todo con amor. Ponerles dibujitos, canciones, hacer una dinámica, involucrar los sentimientos, todo hacerlo con un sentimiento de que ellos no vean con ese ánimo, con esa alegría. Que ellos sientan el amor de Dios. Hay que ser inteligente, como dice ahí, inteligente, sí, porque siempre hay que pedir al dador de la inteligencia, pedirle ese don de la inteligencia para nosotros poder tener esa inteligencia y esa sabiduría para transmitir ese mensaje. Y la memoria, Ingrid, hay de ti si se te olvida algo o te equivoca. El catequista, como educador en la fe, realizará una catequesis con características propias, es decir, lo va a decir su lenguaje porque tiene su lenguaje propio, y va dosificando los contenidos según sea dirigida a catecúmenos de una particular edad, de un u otro ambiente o con nivel cultural diferente y problemáticas particulares. Donde un catecúmeno es una persona que se instruye en los principios de la doctrina católica. Todo educador comunica y como tal tiene un método, es decir, una manera concreta de comunicar con su punto de partida, su desarrollo y su punto de llegada, Isabel. Exactamente. Por eso dice, en esta misión evangelizadora debe quedar claro el qué, o sea, el mensaje que el catequista ha de comunicar y que por lo tanto debe conocer y organizar en forma muy clara. Luego viene el cómo, o sea, la forma concreta, los medios, el lenguaje, las dinámicas, los subsidios mediante los cuales desea transmitir dicho mensaje a sus destinatarios. Y lo más importante, el mayor porcentaje del éxito depende en primer lugar de la presencia y acción del Espíritu Santo. Es decir, que el mensaje, el qué, más el método, el cómo, más el Espíritu Santo, son las herramientas que nos conducen para llevar al niño a tener ese encuentro personal con Dios, como lo tuvo Ana. Claro, claro. Y sí que como catequista debemos
primero ponernos en manos de ese Señor tan maravilloso. Nunca quitarle el puesto al Señor, invocar ese Espíritu Santo antes de empezar la catequesis, igual despedirnos al final. Y ese equipo de herramientas es la mochilita del catequista. Es muy importante que el catequista lleve siempre su mochilita arriba. Con este término de acto catequístico, entendemos el camino, el itinerario pedagógico para hacer del encuentro de catequesis una verdadera experiencia de fe. Es un término muy antiguo y un proceso muy usado, sea por parte de Jesús, el gran pedagogo, o sea por parte de la Iglesia, madre y maestra. Isabel, si nos detenemos a leer los evangelios en clave pedagógica, descubriremos en muchos pasajes este camino. A veces va a ser un camino lento y a veces puede ser un poco más rápido. Jesús lo usó para anunciar y hacer entender, ayudar a responder, para ver cuando tú respondes, tú interiorizas o tú sacas de adentro y va a haber una conversión con compromiso, así como para manifestar y comunicar la experiencia evangélica. Yo recuerdo una amiga mía que ella quería ser catequista. Yo le dije, no hay problema, vamos a integrarte. Porque ella me veía a mí, me decía que ella me veía con el entusiasmo, con el amor y que cómo yo sacaba tiempo para esto. Le digo, pues vamos a la catequesis, tú vas a hacer con el tiempo ahí, como dice ahí que Jesús es un tiempo lento. Pues ella se integró, hizo su taller de iniciación, comenzó a dar la catequesis. Pero me dice al año que ella como que no veía la respuesta. Digo yo, espérate, es que esto no somos nosotros. Nosotros somos un instrumento, el que se encarga luego de que el niño, ver el fruto es el Señor y el Espíritu Santo, no somos nosotras. Y ella era manager en su empresa, quería como ver los frutos de inmediato. Yo le dije que en la cosa de Papá Dios. Y se puede ver, porque ese amor que tú le estás dando a ellos. No, de inmediato así, como que yo, no es así, porque es que dice, es un proceso. Y es Papá Dios que no somos nosotros. Y todo en su momento. Mira, recuerdo siempre un padre que fue a ver qué estaba pasando en la catequesis, que los fines de semana ellos se iban para la Romana, a su villa, y el niño no quería ir, porque él quería ir a su catequesis. Eso se llama darle amor, o sea, que ellos se entusiasmen por la vida del Señor. Por eso, al hablar del acto catequético, queda claro que en esta óptica la catequesis no es una clase, que es lo que yo quiero que ella me entendiera, que no era una clase, sino un encuentro que el niño tiene con el Señor. También la terminología revela una determinada pedagogía y una concreta metodología. Así que en el campo de la catequesis, las palabras como texto, clase, lección, aula, alumno, deberían ser excluidas. Al decir que el acto catequético es un itinerario pedagógico de fe, es útil destacar los pasos o las etapas de este camino desarrollado en el material de trabajo de los niveles de catequesis en la iniciación cristiana para los niños. Sí, porque es un encuentro. No es una clase porque es un encuentro de Dios con uno. ¿Qué tienen los niveles de catequesis? El material para la etapa del discipulado del niño, utilizamos 6 pasos metodológicos de la catequesis. Antes de empezar todos los encuentros de catequesis, se deberán tener uno o más objetivos que nos lleven a planificar los pasos metodológicos. Los objetivos conviene tenerlo muy, muy claro al empezar la catequesis, guardarlo presente a lo largo de cada encuentro y preguntarnos al final si lo hemos logrado, si hemos sido fieles a ese objetivo. Por eso la Conferencia del Episcopado Dominicano ha aprobado 4 niveles de catequesis
con libros tanto para el catequista como para los niños, Correcto. los cuales contemplan 6 pasos en el acto catequético, que son, primero, como decíamos, el punto de partida. Segundo, la palabra de Dios. Y tercero, el hazlo tú mismo. Cuarto, compromiso. Quinto, memorización. Sexto, texto bíblico. El punto de partida, antes de llegar ahí, tenemos que hacer la oración, recordarnos que tenemos que hacer la oración, ponernos en la mano del Señor. Y antes de la oración también nosotros tenemos que tener la ambientación, ambientar el aula. Según el tema que vayamos a dar, uno se busca imágenes y la va poniendo. Correcto. Que era lo que yo hablaba ahorita, que el niño sabe cuando el catequista ha preparado bien su tema. Bien su tema. Tiene correcto. el aula preparada con su ambientación, con sus imágenes, frases, el tema de que se va a impartir ese día. Lo tiene. Yo siempre lo hacía en unas cartulinas. Yo no soy dibujante, pero me buscaba quien me ayudara. Sí, es muy importante que tú le pongas un bienvenido, tú le pongas inclusive vejigas, o sea, tú hagas el ambiente agradable, que ellos sientan que es una celebración. Cuando ellos tienen esa presentación, es como ir a un cumpleaños, es disfrutar, es darle momentos agradables, es que ellos encuentren la alegría de vivir en ese ambiente, y por eso ellos van a estar tan felices de ir a catequesis, que como te decía ahorita, ese niño yo lo podía ver en cualquier sitio. 2 años después yo lo vi y fue y me dio un abrazo y te quieren tanto, y yo andaba con uno de mis hijos, y cuando fue el momento de la paz me dice, ¿y quién es ese que está contigo, profe? O sea que es un cariño tan lindo, y cuando yo le dije que era mi hijo, nada más dijo, o sea, te llegan a querer de verdad. O sea, es muy gratificante. Cuando yo comencé a hacer catequista para niños, me preguntaba, wow, para niños, como que, ¿cómo le llego a ese idioma? Porque el idioma de los mío niños, trabajaba era con adultos, oración con adultos. Sí, yo tengo hijos y es diferente, pero yo nunca había sido profesora de niños así. Y aparte de eso, o sea, esa invitación, ese llamado de Dios a ser catequista es hermoso, y tú poderle decir que sí. Y no solo eso, o sea, tú ser catequista, tú tienes que estudiar mucho, y eso me ha ayudado mucho a querer más al Señor. ¿Cómo fue tu llamado? Bueno, mi llamado principalmente fue por medio de mi hijo, cuando mi hijo estaba haciendo la catequesis. Me dice en las tareas que él entendía más como yo le explicaba a como le explicaba a su catequista. Dice, mami, pero tú puedes ser catequista. En eso hacen un llamado en la parroquia. Sol Lilian, déjame cómo se llama esta Sol, que está ahora mismo. Pues yo comencé con las hermanas salesianas, que tienen un carisma muy diferente a todos, porque ellos hacen juego, hacen dinámica. Siempre me recuerdo de Sol, que yo me confundía. Pues te seguiré contando ahora, porque ahora vamos a una pausa musical. Cuando regresemos, continuaremos tratando este tema. Llegaste a mí ofreciéndome calor, y te respondí, solo soy un pecador. Mas no te importó, me dijiste, ven a mí, yo te enseñaré el camino del amor. Me miraste y no sé qué sentí, me llamaste y tus pasos seguí.
dónde vienes y a dónde vas. Sonreíste y comprendí. Ahora sé muy bien por qué dices que eres luz. También comprendí que el camino lo eres tú. Desde que tú estás, solo hay felicidad. Oh Señor Jesús, de tu fuente me darás. En tus huellas yo... Continuamos viendo ahora los 6 pasos del acto catequético. Ingrid, ¿qué es el punto de partida? Pues es mirar nuestra vida, nuestras experiencias y despertar interés. ¿Y cómo se logra? Se logra, en primer punto, con una presentación a través de un hecho de vida, un cuento, un dibujo, un canto, un juego, una dinámica. Y en segundo, con un diálogo para favorecer la expresión. Apreciar el grado de comprensión, como por ejemplo haciendo preguntas para que digan con sus propias palabras. Pues te diré una historia de la dinámica de la masilla, que fue una experiencia un poquito tremendita con los niños, porque en un taller de catequesis conocí una dinámica que me encantó y no perdí tiempo en aplicarla con los niños. La dinámica consistía en hacer un muñeco con la masilla que los representara a ellos mismos. Y luego yo iba y se lo desbarataba en su cara y esperaba que le doliera, que después de su esfuerzo les desbaratara su creación. Y así les decía que somos creación de Dios y que así se siente Dios cuando dañamos su creación, cuando nosotros pecamos. Y sabe lo más gracioso, Isabel, que la gran mayoría gozó más cuando yo desbaraté que cuando ellos mismos lo hicieron. ¡Wow! A mí me pasó diferente, me dolió mucho. Esperaba lo contrario. Claro, para yo poder explicar que era un pecado. Entonces, como yo le decía que esa alegría que yo sentía, o sea, cómo yo coordinaba lo que el tema que yo tenía. De la felicidad con el pecado. Entonces, me quedé petrificada y no sabía cómo salir de esta. Respiré. Dios mío, ayúdame. Angelito de mi guarda, ayúdame. Entonces, enganché. Le pregunté a cada uno cuál era su juguete favorito y les pedí que los dibujaran. Les dije, ¿qué le parece si su hermano o un amigo se lo rompía? ¿Cómo se sentiría? ¡Ja! Y ahí sí se armó el alboroto. Isabel se sintieron ofendidos, dijeron que lo mataban a trompones y que hasta enemigos se ponían del amiguito. Ajaja, ya sí enganché. ¿Qué le parece? El objetivo del tema ya lo había logrado. Entonces, decirle, cuando ustedes pecan, se separan de Dios. Imaginen cuánta gracia le di a Dios. Por eso, Isabel, nosotros como catequistas tenemos que estar preparados para sorpresas inesperadas como esas y otras. Muchas veces es que te hacen preguntas que uno no le sabe contestar. Por suerte tuve buenas guías y siempre me decían, si no sabes, dile, no te preocupes, que en la próxima yo te explico mejor lo que tú quieres saber. Viste ahí que ese es uno de los puntos de la inteligencia, la sabiduría y los momentos que uno debe de tener. Hay que ser inteligente para poder responderles a esos niños de estos tiempos. Pero depender de Dios, o sea, es que Dios fue quien iluminó. Dios lo tomó para pedirle siempre antes de uno tiene que pedir y prepararse. Por eso el catequista debe preparar siempre antes, no ir a improvisar. Correcto. Entonces, Isabel, en el segundo punto tenemos la palabra de Dios. ¿Qué tú le quieres decir con la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es llevar a los catequizando a
conocer a Dios lleno de amor, cercano, atento, presente en su vida. Y a descubrir la palabra de Dios como la luz en el caminar, como fuerza capaz de transformar la vida de la persona en su ambiente y su ambiente. ¿Y cómo tú piensas lograr esas cosas? Bueno, eso se logra en 4 pasos. Proclamación de la palabra, proclamándola, leyéndola. Siempre hay que andar con su Biblia. Pedirle que la lleven. Que la lleve y pedirle a cada uno de ellos. Dramatización de las palabras. Por eso preparamos, antes de preparar, uno de ir a la clase, se ve la clase anterior que vamos a dar, la que vamos el próximo sábado. Mira, fulano, lee tal cosa y ven temprano, que vamos a hacer algo. Hay muchos niños que les gustan el teatro y le encanta eso, dramatizarla. El dilo con tu palabra, expresión libre, y con la profundización. Además de eso, le agregamos una explicación de algunas frases, preguntas para favorecer la comprensión, relación de palabra y vida. Yo tengo un ejemplo de un tema que yo impartí que se llama El Espíritu nos comunica la vida de Dios, los sacramentos. Teníamos 3 lecturas primordiales donde hablan de los sacramentos. Yo le hice un cuadrito donde le puse como un título: Sacramento, vida y texto. Aquí vamos a hacer la profundización y un recuento de que ellos se graben todo en eso. Leemos la lectura. En cada lectura habla de un sacramento y está en cada texto diferente. Los textos eran Juan 3, versículo 5. Desde que yo llegué se los repartí a cada uno. Busqué los 7 sacramentos, los llevé en papelitos. Los 7 sacramentos, la vida humana, que es: nacemos, nos alimentamos, crecemos, formamos una familia, tenemos errores y así. Entonces ellos en esa hoja en blanco, ellos van, el trabajo es la pregunta, la explicación, la relación de palabra-vida. Ellos van a coordinar el sacramento con la vida humana. Entonces, ¿dónde dice en la Biblia este texto? Correcto, muy bien. Entonces, Ingrid, ¿qué es el hazlo tú mismo? Es facilitar asimilación y comprensión, favorecer la participación, la creatividad, la implicación personal. ¿Y cómo tú harías ese hazlo tú mismo? ¿Cómo se hace? Se hace con actividades como dibujar, colorear, completar frases, diálogos en grupo, rompecabezas, recortar y pegar, falso o verdadero, aparear. Te puedo decir, Isabel, que poner a participar a los niños y despertar su creatividad hace que asimilen mejor el tema y lo hacen personal. Es muy importante tú preparar muy bien eso, porque lo aprendí en carne propia. Otro día llevé un juego de palabras para ellos buscarlo. ¿Qué pasa? Que no me dio tiempo a preparar esa parte. Y la busqué rápido, la imprimí y se las llevé. ¿Qué pasa? Que tenía un error. Y a los niños no hay más que le guste que decir que tú tienes un error. Y me sale: profe, usted sabe que eso está mal. Se ve que usted no lo revisó. O sea, los niños son esponja y tenemos que tener mucha cuenta de llevar las cosas muy preparadas, muy revisadas. Pero igual somos humanos, o sea, así mismo como uno se equivoca, cualquiera se puede equivocar. Tenemos ahora, Isabel, el 4º punto, que es el compromiso. El compromiso es tarea para la casa, es integral fe y vida, es llevar a la transformación progresiva, Cristo como referencia,
vida impregnada del Evangelio. Es encaminar hacia una respuesta personal. Igual, Isabel, ¿cómo tú lo vas a lograr? Bueno, eso se logra con una acción concreta, personal o grupal, una actitud, una decisión. Por ejemplo, del tema que hablábamos ahorita, yo le puse un compromiso de ello, que eran los sacramentos. Preguntar al sacerdote o una de las hermanas catequistas cuáles son los símbolos que se usan en los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Ellos tenían que hacer esa tarea, ya es un compromiso que ellos tenían que hacer, algo concreto relacionado con el tema que estábamos dando. Uh-huh. Anotarlo en su cuaderno y en la próxima clase ellos tenían que decirme, llevarme esa tarea realizada. Correcto. Y eso hace que ellos busquen, investiguen y lo van a llevar, o sea, y la alegría de cuando ellos te lo explican, o sea, es hermoso. Leer en la casa un texto que le doy anotado con su papá y su mamá. Uh-huh, correcto. Compartirlo. ¿Qué es la memorización, Ingrid? Es recordar lo fundamental del tema. Es muy importante porque ahí va el objetivo escondidito, o sea, ellos tienen que llevarse en su interior qué se quería lograr con este encuentro. ¿Y cómo se hace? Vamos a hacerle preguntas, vamos a tener la resonancia de la palabra, asimilación con un objeto. Por ejemplo, si se le habla del amor de Dios, pensar en un corazón, llevarle un corazón dibujado, un muñeco de peluche de un corazón gigante con sus brazos, sus alas, donde ellos van a recordar que el muñeco que tenía la profe y que abrazaba de ese corazón rojo, ese habla del amor de Dios. O sea, siempre debe de jugar con su memoria, buscándole algo visual para que ellos lo asocien. Entonces, ahora, Isabel, tenemos el último punto, que es el número 6. ¿Qué se hace con el texto bíblico, Isabel? Bueno, es recordar espontáneamente, grabar en su memoria y hacer suyo ese texto bíblico. Igual, ¿cómo tú haces para que ellos hagan eso? Temas y mensajes clave son colocados en un sitio visible. Repartir recordatorio con pedacitos de los versículos reflexionados. Colocarle un detalle en la mascota o cualquier otro sitio que recuerde este momento tan especial. Continúo con el mismo tema que vemos, por ejemplo, los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son fuerzas que brotan de Cristo vivo y vivificante. Son acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo. Esa es una de las frases que se le da. Entonces, Isabel, ahora vamos a ver 6 puntos para contagiar esa fe. Primero, realizar una catequesis vital, alegre y profunda. Hacerse niños para llegar a su corazón. Tomar la catequesis como algo muy importante y que se necesita una formación. Hacer como hizo Jesús con la samaritana, suscitar la fe para con los niños. Compartir las experiencias de fe metodológicas con otros catequistas para estar actualizado y formado. Recordando siempre que ser catequista es un don de Dios y que en ese proceso lo más importante es el Espíritu Santo que mueve los corazones de los niños. Sí, saber. Y otra cosa sumamente importante es asumir el carácter orante de Jesús. La comunión con Jesucristo lleva a los discípulos a asumir el carácter orante y contemplativo que tuvo el Maestro.
Aprender a orar con Jesús es orar con los mismos sentimientos con que se dirigía al Padre. Adoración, alabanza, acción de gracia, confianza filial, súplica, admiración por su gloria. Es hablar con Dios como el mejor Padre, como el mejor amigo. Mira, Isabel, la experiencia de poner a meditar los niños es hermosa porque ellos están puros. Y ellos hacen una meditación mejor que un adulto. Ellos se conectan con Dios. Sí. Muy fácil. La oración es la meta culminante de la catequesis. Sin oración no hay catequesis. Si no se da el encuentro personal con Dios, todo nuestro accionar pierde sentido. Es indispensable hablar con Dios, además de hablar de Dios. Poner a los niños en el contacto existencial con el Dios viviente. Sí. Tener en cuenta que el papel de la catequesis es llevar a ese encuentro con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué belleza y qué alegría cuando escucha de sus labios cómo hablan con Dios. Catequista, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Padre los acompañen siempre. Qué belleza, Isabel. Es un tema hermoso donde tenemos que aprender mucho. ¿Y qué te parece, Isabel, si culminamos con la oración del catequista? Perfecto. Señor Jesús, aquí me tienes para servirte y colaborar a tus pies, la labor en que estoy empeñada. Tú me escogiste para ser catequista, anunciadora de tu mensaje a los hermanos. Me siento muy pequeña e ignorante, soy a menudo inconstante, pero sé que tú me necesitas. Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo. Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea con sencillez y modestia, amor y fe. Quiero ser instrumento tuya, Señor, para despertar en muchos hermanos cariño por tu persona, Señor, confianza en tus promesas, deseos de seguirte como discípulos. Bendice día a día mis esfuerzos, pon tus palabras en mis labios y haz que en comunión con mis hermanos pueda colaborar en extender tu reino. María, tú que seguiste siempre con fidelidad las huellas de tu Hijo, Jesús, guíanos por ese mismo camino. San José, tú que guiaste la conciencia humana de Jesús, ayúdame a ser formador de la conciencia cristiana de mis hermanos. Amén. Bueno, ¿qué te ha parecido, Ingrid, este hermoso programa? Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana, donde continuaremos formándonos para mejor servir dentro de nuestra parroquia y comunidades. Dios le bendiga. Amén. Con espíritu, con el corazón lleno de Dios, fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Siempre con
fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor, que con obras y palabras tu testimonio profesa, imitando a San José, a los santos y profetas. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Pues tú como catequista debes ser adorador, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con el alma, al ritmo de Dios. Constate en el Señor, con el peregrino, al ritmo de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Ambrosio. Comentario sobre los Salmos 43, 89, 90. ¿Por qué nos escondes tu rostro? Cuando estamos afligidos por algún motivo, nos imaginamos que Dios nos esconde su rostro, porque nuestra parte afectiva está como envuelta en tinieblas que nos impiden ver la luz de la verdad. En efecto, si Dios atiende a nuestro estado de ánimo y se digna visitar nuestra mente, entonces estamos seguros de que no hay nada capaz de oscurecer nuestro interior. Porque si el rostro del hombre es la parte más destacada de su cuerpo, de manera que cuando nosotros vemos el rostro de alguna persona es cuando empezamos a conocerla o cuando nos damos cuenta de que ya la conocíamos, ya que su aspecto nos lo da a conocer, ¿cuánto más no iluminará el rostro de Dios a los que Él mira? En esto, como en tantas otras cosas, el apóstol y verdadero intérprete de Cristo nos da una enseñanza magnífica, y sus palabras ofrecen a nuestra mente una nueva perspectiva. Dice, en efecto, el Dios que dijo, brille la luz del seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Vemos, pues, de qué manera brilla en nosotros la luz de Cristo. Él, en efecto,
el resplandor eterno de las almas, ya que para esto lo envió el Padre al mundo, para que iluminados por su rostro, podamos esperar las cosas eternas y celestiales. Nosotros, que antes nos hallábamos impedidos por la oscuridad de este mundo. ¿Y qué digo de Cristo, si el mismo Pedro dijo a aquel cojo de nacimiento, míranos? Él miró a Pedro y quedó iluminado con el don de la fe, porque no hubiese sido curado si antes no hubiese creído confiadamente. Si ya el poder de los apóstoles era tan grande, comprendemos por qué Zaqueo, al oír que pasaba el Señor Jesús, subió a un árbol, ya que era pequeño de estatura y la multitud le impedía verlo. Vio a Cristo y encontró la luz. Lo vio y él, que antes se apoderaba de lo ajeno, empezó a dar lo que era suyo. ¿Por qué nos escondes tu rostro? Esto es, aunque nos escondes tu rostro, Señor, a pesar de todo, ha resplandecido sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. A pesar de todo, poseemos esta luz en nuestro corazón y brilla en lo íntimo de nuestro ser, porque nadie puede subsistir si le escondes tu rostro. De las catequesis de San Ambrosio. Comentario sobre los Salmos 43, 89, 90. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.